el expediente aquí en la PGR. Hoy vamos a hacer su 7º cumpleaños. ¿Por qué? Porque los MPs federales que son corruptos y cómplices del asqueroso sujeto que hoy es presidente del PRI nacional, Enrique Ochoa Reza, que cuando estuvo en la Comisión Federal de Electricidad robaron a manos llenas al pueblo de México, y en el 2013 con Enrique Peña Nieto obviamente se adjudicaron varios trabajos, tanto de la CFE como en Petróleos Mexicanos, precisamente en el 2013, con esa reforma energética que no fue más que otro robo a la nación y otro robo a los mexicanos por parte del PRI-sistema. Recordemos que ese criminal de Enrique Ochoa Reza, que hoy es presidente del Partido Revolucionario Institucional, cuando estuvo en la CFE, en la Comisión Federal de Electricidad, robaron miles de millones de pesos, y sin embargo estos sinvergüenzas no han tenido ningún castigo. Al contrario, el hidrocanoico del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, que todos sabemos que es un hidrocanoico, ¿verdad? Este hidrocanoico, junto con los diferentes diputados y senadores de los diversos partidos que son parte de esta mafia criminal, como lo es el Partido Acción Nacional. Recordemos cómo Ricardo Anaya Cortés, el joven de los moches, el presidente del Partido Acción Nacional, el joven de los moches, Ricardo Anaya Cortés, le están pagando los extranjeros, los empresarios extranjeros, les están pagando precisamente sus viajes a Estados Unidos, Atlanta, donde también le pagan una lujosísima residencia en donde vive su esposa y viven sus hijos, así como también estos empresarios estadounidenses le pagan al joven de los moches, Ricardo Anaya Cortés, le pagan precisamente esas colegiaturas, que en todo ese dinero es aproximadamente $1 millón mensual, que imposible que este joven de los moches, Ricardo Anaya Cortés, el presidente nacional del Partido Acción Nacional PAN, recibió precisamente en el 2013 y sigue recibiendo esos dividendos, precisamente porque traicionó al pueblo de México, traicionó a México, obviamente a los mexicanos, con esa reforma energética que no es otra cosa que un despojo a la nación, un robo a los mexicanos, porque si antes esos ingresos que eran vía Pemex entraban a los recursos, a las arcas del erario público, ahora simplemente se van a ir a los bolsillos de unos cuantos empresarios, tanto nacionales como extranjeros. Lamentablemente vemos que aquí la PGR en México dice Procuraduría General de la República, pero realmente es una gigantesca jaula de ratas donde los ministerios públicos se venden al mejor postor. Estas ratas, que son los ministerios públicos, tienen sueldos de miseria, sueldos de muerte. Es por eso pues que estos sinvergüenzas, estas ratas de los ministerios públicos federales tienen que robar, tienen que estar con los criminales. ¿Por qué? Porque los criminales son los que le dan dinero, los criminales son los que traen el poder económico y son los que compran las conciencias de estas ratas, de esta gigantesca jaula de ratas que es la PGR. Estas son las instituciones que tenemos de Oropel. Estas son las instituciones que lamentablemente debieran procurar justicia. Sin embargo, como ya lo dijo el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, las instituciones que debieran de procurar justicia son las encargadas de torcer la ley, y lamentablemente las personas que buscan justicia están siendo agredidas precisamente por los encargados de aplicar justicia,
porque estos tuercen el sentido de la ley y en vez de darle justicia a las víctimas, lo único que sucede es que violentan y revictimizan más a las víctimas. En este caso vemos que los ministerios públicos federales son igual de ratas, igual de corruptos que los ministerios públicos locales, que venden la justicia al mejor postor, porque aquí tenemos una institución que dice Procuraduría General de la República, que es supuestamente para aplicar la ley. Pero aquí en México la ley solo se le aplica a los pobres, a los que no saben cómo defenderse y a las pobres mujeres galantes de la vida galante, obviamente. Porque a los criminales en México no se les aplica la ley. Aquí vemos que solamente le aplica la ley a aquellos vendedores de drogas chiquitos, pero realmente a los narcotraficantes jamás se le aplica la ley. Vemos cuando el licenciado subdelegado de aquí de la PGR, Cuauhtémoc Muciño Montes de Oca, ese sinvergüenza, recibió 2 narcotraficantes con 2 kilos de coca y salieron de aquí 2 albañiles con 2 kilos de cal. Así es que como aquí en México, no solamente en Baja California, la justicia se vende al mejor postor, porque estos narcotraficantes le dieron al subdelegado, licenciado Cuauhtémoc Muciño Montes de Oca, 2 millones de pesos, y con eso, de ser narcotraficantes, salieron disque 2 albañiles. Y en vez de que esos 2 kilos de coca fueran precisamente, ingresaran esos 2 kilos de coca, se los llevó el subdelegado Cuauhtémoc Montes de Oca y al rato ahí los vendió en la calle. Entonces vemos pues que aquí realmente la PGR es una gigantesca jaula de ratas, porque tanto los ministerios públicos federales como los ministerios públicos locales se venden y venden la justicia al mejor postor. Vemos aquí la PGJE, está igual que la PGR. Dice un sinvergüenza de aquí, un licenciado, un ministerio público federal, Antonio Moreno Alcalá, dice esta sinvergüenza: no se preocupen, aquí hay gente que tiene 17 años con sus averiguaciones previas y no pasa nada. Y no pasa nada porque el pueblo calla. Y no pasa nada porque el pueblo no exige. Y no pasa nada porque seguimos votando por criminales y seguimos llevando a criminales al poder. La estructura de gobierno es una de las mejores estructuras que tenemos, pero lamentablemente cuando esa estructura del poder la toman los criminales, ¿qué es lo que tenemos entonces? Criminales en el poder. Y cuando también tenemos a criminales en la Procuración de Justicia, ¿qué obtenemos entonces? Jamás encontraremos justicia si no encontramos que revictimicen a las víctimas estos sinvergüenzas. Porque la PGR aquí en todo México es simplemente una institución que convirtieron y permitieron esta institución de la PGR en una auténtica, gigantesca rata, una jaula de ratas, en una gigantesca jaula de ratas. Y ahí la vemos, en cada cubículo hay una rata mínimamente. Vemos que los ministerios públicos que debieran de aplicar, de buscar y de procurar la justicia, la venden, porque aquí en México la ley se le aplica solamente a la gente pobre, a la gente que no puede pagar, a las gentes que no saben de leyes. Y por ahí alguien dijo, y a las exoservidoras. Solamente a ese tipo de personas en México se les aplica la ley. Pero dígame usted, ¿cuándo ha visto un criminal encarcelado? A un criminal de la estructura del poder encarcelado. Porque cuando lo encarcelan, al rato lo sacan y dicen
que estuvo mal integrado el expediente, la averiguación previa, y simplemente le dicen, señor, usted disculpe, y se van. Vemos un criminal, Raúl Salinas de Gortari, que cometió muchos crímenes en México. Y Raúl Salinas de Gortari era el nexo del narcotráfico con Carlos Salinas de Gortari, donde recibió de parte del narcotráfico muchísimos millones por estar haciendo narcotráfico en toda la nación. Y sin embargo, el gobierno de este hidrocanoico es que se le hace agua a la canoa, es decir, que es homosexual, pues. Este hidrocanoico de Enrique Peña Nieto, lo único que hizo fue precisamente sacar de la cárcel a Raúl Salinas de Gortari y todavía regresarle los millones que habían recibido por parte del narcotráfico. Aquí vemos que los servidores del narcotráfico de aquí de la PGR, los gatos del narcotráfico de la PGR, porque esos son. Vete a todas las colonias, vecino. Vete a todas las colonias, compatriota, y vas a ver que en cada colonia hay 5 o 10 tienditas de droga, de todo tipo. Vas aquí a los congales de la zona norte y ahí te van a vender las drogas que tú quieras. Llegan los vendedores de drogas como si vendieran chicles y ahí las traen en una cajita. Sin embargo, los policías municipales, que aquí hay algunos, y no me dejarán mentir, llegan con los vendedores de drogas y llegan por la cuota. Llegan como los limoneros, a pedir la cuota a los pobres chamacos que ahí andan vendiendo la droga, porque son jovencitos la mayoría. Jovencitos que no tienen la oportunidad mínima en México. No tienen esos jovencitos mínimamente. Esos jovencitos no tienen oportunidades, por eso se enrolan en la delincuencia organizada y son los que asesinan un grupo contra otros. Vemos pues cómo la policía municipal, los pepos, los propios policías estatales y la propia PGR, porque los policías federales, también por hacerse de la vista gorda, reciben su mochada. Porque aquí los únicos que se detienen y a los únicos que se consignan es a esos que andan vendiendo poquita droga porque no tienen con qué pagarles la conciencia. A estas ratas que están en esta gigantesca ratonera que es la PGR. Ministerios públicos federales que venden la justicia, la procuración de justicia, la venden al mejor postor. Aquí nunca vas a ver a un narcotraficante de los grandes, porque ellos están patrocinándoles cada quincena o cada mes, porque ciertamente hay ministerios públicos que ganan una miseria, por eso venden su conciencia. Ahí veo muchos jovencitos que muchos de ellos van a buscar una oportunidad en México de progresar. Lamentablemente, cuando salgan de la universidad, se van a dar cuenta de que no existen oportunidades para todos. Se van a dar cuenta que después de haberse sacrificado por años, por décadas estudiando, a final de cuentas, no hay trabajo para todos. ¿Por qué? Porque tenemos autoridades que lo único que les importa es el beneficio personal. Lo único que les importa es ver cuánto te van a robar en este año, o los 3 o los 6 años que estén en el poder. Esa es la conciencia o inconsciencia de estos criminales. Aquí ya tenemos un caso del ingeniero Martín Pablo Gutiérrez Serrano. Algunos narcotraficantes pasan y se molestan porque le estamos diciendo sus verdades a sus gatos de aquí de la PGR. Ahí pasó uno y se molestó. Un vendedor de drogas ahí pasó ahorita. Se enojó porque le estamos diciendo ratas a las ratas. Lamentablemente, esta gigantesca ratonera alberga a ratas
que venden la procuración de justicias. Claro, habrá alguna otra persona que se salve. Quisiera saber cuántos. Esta mano que tengo a lo alto, me sobrarían muchos dedos si les digo que hay uno. Lamentablemente en México, el narcotráfico es el patrón de estos sinvergüenzas, de estos ladrones, de estos mercaderes de la justicia. El ingeniero Martín Pablo Gutiérrez Serrano tiene años procurando justicia, pero vemos aquí que esta rata de Enrique Ochoa Reza, que hoy es presidente nacional del PRI, cuando estuvo en su paso en la Comisión Federal de Electricidad, robaron miles de millones de pesos, y este hidrocanoico, el hidrocanoico del presidente de la República, Enrique Ochoa Reza, este hidrocanoico del presidente de la República lo premió y lo puso como presidente del Partido Revolucionario Institucional, un partido de ratas que son los que ponen a las ratas en la estructura del poder a lo ancho y largo del país, y que son los que ponen a las ratas que tenemos aquí en la PGR como ministerios públicos federales. Lamentablemente eso es lo que tenemos aquí en México. Vemos que los encargados del ejército, vemos que asesinan estudiantes, vemos que asesinan a las personas que se manifiestan, vemos que asesinan a las personas de bien, cuando realmente debieran de defender a los mexicanos de estos traidores a la patria, como el joven de los Moches, Ricardo Anaya Cortés, quien en el del 2013 vendieron precisamente prácticamente el petróleo y la Comisión Federal de Electricidad con la reforma de 2013. Sin embargo, el ejército, en vez de combatir a estos criminales, asesinan y combaten a los estudiantes que crean conciencia, a los estudiantes que quieren que el pueblo despierte, asesinan a los estudiantes que serían un porvenir, que serían un futuro prometedor, con la conciencia social que esos estudiantes normalistas traían, de Ayotzinapa y de tantos lugares que asesinaron. Acordémonos de las bodegas de Tlatlaya del Estado de México. Fueron 27 jóvenes asesinados, fueron torturados por miembros del ejército mexicano. Es vergonzoso que a estas personas, soldados mexicanos, que les pagamos con nuestro dinero público, en vez de combatir a los criminales en el poder, combaten a los estudiantes que traen una conciencia social y una visión de un México mejor. Lamentablemente, este hidrocanoico del licenciado Enrique Peña Nieta, un traidor a la patria, en vez de ser combatido por estos criminales del ejército mexicano, son apoyados y obedecen ciegamente para asesinar a aquel hombre de bien, a aquella mujer de bien, que tienen el valor de señalar los hierros, los desaciertos y la corrupción que existe en la estructura del gobierno. Decía el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta: veo un México con hambre y sed de justicia. Es tiempo ya de acabar con la corrupción, el influyentismo y la impunidad. Pero vemos que lamentablemente, lejos de cambiar esa situación por la cual fue asesinado el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, esto ha empeorado cada día más. Hace ya poco más de 20 años que fue asesinado el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta aquí en Tijuana. Fue asesinado por sus ideales. Sin embargo, lejos de cambiar esa visión, esa realidad que tenía México en esos años, la situación política económica se ha convertido
en algo peor, y cada día que pase se va a convertir en algo peor. En el 2013, el hidrocanoico del licenciado Enrique Peña Nieto nos asestó un golpe mortal a los mexicanos, a la reforma energética, que no es otra cosa que una privatización disfrazada. Vemos aquí en el caso del ingeniero Martín Pablo Gutiérrez Serrano, que nos dijo una rata federal, una rata de un Ministerio Público Federal de aquí, que se llama Antonio Moreno Alcalá, y que ahí lo tienen todavía, dijeron que ya lo habían corrido, mentiras, ahí está la rata. Él dijo, ¿de qué te preocupas que tenga 7 años? Hay gente que tiene aquí 17 años, sus expedientes, y no pasa nada. Y no pasa nada, porque los mexicanos ya estamos impuestos a callar, ya estamos impuestos a aceptar, ya estamos impuestos a no hacer nada, a ser omisos, a que si nos roban, está bueno pues que nos roben, a que si nos golpean, está bien que nos golpeen. Como ven cristianos, ponemos inclusive la otra mejilla. Si nos asesinan, está bueno, hombre, que cada uno fueron 27 primeros estudiantes, después 43, y los que siguen, no hay problema. Porque somos desunidos los mexicanos, por eso sucede eso. Y por eso tenemos a estas ratas tan felices en esta gigantesca ratonera. A mí me avergüenza que el ejército mexicano, y aquí están y de frente se lo decimos, nos avergüenza que en vez de combatir a los traidores a la patria que están en la estructura del poder, anden asesinando a estudiantes, anden asesinando a líderes sociales, los mejores hombres y las mejores mujeres que tienen conciencia social y tienen el valor de decirles sus verdades frente a frente, como aquí se le estamos diciendo a estos soldados mexicanos. A mí me avergüenza como mexicano que los soldados mexicanos, que el Ejército Nacional, algunos dicen gloriosos. Dígame usted, mexicano, ¿qué de glorioso tiene apoyar a este hidrocanoico en el poder para asesinar a jóvenes estudiantes? Dígame usted qué de glorioso tiene el ejército mexicano cuando asesina a estudiantes para callar conciencia, para callar a personas jóvenes que tienen la capacidad de razonar, tienen capacidad de dar un mensaje, que tienen capacidad de abrirle los ojos a los mexicanos. ¿Por qué asesinan a nuestros estudiantes que tienen conciencia social? Para callar las voces de la verdad, para callar las voces que luego, como en este momento, les dirán, nos dan vergüenza. Le paso la voz al ingeniero Martín Pablo Gutiérrez Serrano, quien es precisamente víctima del Estado mexicano. Gracias por su atención.